Raúl Voltavalleros, escritor, bienvenido a esta entrevista, a esta lista de entrevistas. Muy agradecido por la oportunidad y por el espacio, Varón. Creo que siempre estos son instancias sumamente importantes para que se pueda visualizar y visibilizar sobre todo a los nuevos autores, ¿no? Que de pronto nos cuesta tanto entrar en el mundo de la literatura, no por falta de méritos, sino también por falta de oportunidades editoriales y todo eso. Muy agradecido desde ya. Esperemos que de esta manera podamos contribuir un poco a eso, ¿por qué no? Raúl, precisamente la forma en que suelo comenzar estas entrevistas es preguntando por qué te llevó a ti a las letras. La escritura no es un pasatiempo del que se vaya a sacar frutos monetarios, que es el principal incentivo para que la gente haga algo. Entonces, ¿a ti qué te llevó por un camino que no, me imagino que no contabas con que fuera a remunerarte en un futuro inmediato? Claramente uno inicia, como tú bien dices, en alguna parte de la vida. Yo creo que escribir pasa a ser, para quienes realmente entendemos esto como una forma de vida, pasa a ser un poco como una aproximación a una cierta habilidad con la que nacemos quienes escribimos, ¿ya? Yo de pequeño ya tenía alguna inclinación un tanto a la poesía, un tanto a la escritura de pequeños relatos, ¿ya? Esto era muy joven, estamos hablando mientras estaba en la educación básica. Sin embargo, creo que uno va eligiendo este camino cuando el apoyo de quienes a uno lo encuentran en estas actividades de pequeño lo van impulsando. Es decir, cuando hay un contexto de personas que en realidad van viendo en uno alguna capacidad y lo van alentando. Sin ese aliento, muchas veces todo podría quedar en la simple, eh, todo podría quedar en el simple hobby de escribir. Ahora bien, todo empieza formalmente cuando comencé los estudios de literatura en la universidad, ¿ya? Yo estudié Filosofía y Letras un tiempo en la Universidad de Buenos Aires, razón que duró muy poco tiempo porque como muchos argentinos, yo soy argentino, como muchos argentinos durante lo que fue la época del Corralito, una situación, una crisis socioeconómica muy importante que atravesó nuestro país, tuvimos que emigrar, ¿ya?, hacia un país con mejores oportunidades, que es Chile, en este caso, un país vecino. Eso no significó que se apagase la llama o el interés por las letras. Yo creo que incluso hasta lo profundizó. Entré a estudiar literatura en la Universidad de Chile, ¿ya? Carrera que no terminé en esa casa de estudios, sino que la terminé en otra universidad. Pero el pasar por los libros, el pasar por la educación superior, sobre todo en el ámbito de la literatura, me fue entregando algunas herramientas, ¿ya?, que me permitieron ir entendiendo que la literatura no es una, no es una simple forma de hacer, sino que también es un deber ser. Y entre la forma de hacer las cosas y un deber ser exige y media, por lo general, un compromiso. Entendí que la literatura tenía que ver con un fin social, que tenía que ver principalmente con un fin cultural y que tenía que ver fundamentalmente con una responsabilidad. Quienes escribimos no necesariamente estamos buscando el éxito. Quienes escribimos no necesariamente tenemos en la proyección de nuestro trabajo el tema de los premios, el tema de las consagraciones, el tema de ganarse un premio Cervantes, un premio Nobel, un premio nacional. Escribimos porque de pronto es una fuerza indomable, ¿no?, que nos ocupa mucha parte de nuestra energía como personas y que también nos va encauzando hacia
hacia espacios de comunicación, sobre todo espacios de comunicación y participación con otros escritores, con lectores, ¿ya? Y con un mundo riquísimo como es el de la literatura. A veces veo con un poco de preocupación que la literatura haya ido tomando en estos tiempos de suma tecnologización, ¿ya? Donde la apertura para escribir o la posibilidad de escribir sea esté al alcance de todos, haya perdiendo su calidad. Y sobre todo no solo su calidad, sino su profundidad. Haya perdido ese mensaje universal en el fondo, esa búsqueda universal por la inmediatez de la lectura de consumo y sobre todo esta lectura que sirve más bien a los efectos de entretener al público lector y que también se ha ido comercializando de manera de ser casi un símil, ¿ya? O una forma complementaria a lo que son las plataformas de películas, a las plataformas de series. Muchos escriben soñando hoy no con llegar a las grandes audiencias, a los grandes lectores, o llegar a un público que pueda comprender la literatura, sino más bien escriben soñando con que Netflix encuentre en sus novelas un argumento válido para hacer una serie en televisión. Yo no es que esté en desacuerdo con eso, pero sí me problematiza un poco la calidad y en realidad lo hago y lo manifiesto muchas veces en redes sociales, por lo cual a veces soy bastante criticado, que la literatura hoy haya perdido esa profesionalización, ¿ya? Y haya perdido ese interés por los grandes temas universales y por las grandes preocupaciones de nuestros tiempos. Veo demasiado entretenimiento en las formas de hacer literatura, veo que los argumentos se repiten, que los estereotipos literarios son muy recurrentes, que la calidad de quien escribe es muy amateur, y yo como hombre de letras, no en el sentido de que me autoproclame hombre de letras, sino porque he tenido una formación literaria, ¿ya? Y he tenido que leer, como todos quienes estudiamos literatura y sobre todo enseñamos literatura, hemos tenido que leer grandes obras, ¿no? Y en contraste con esto y en contraste con la literatura actual, encuentro una deficiencia bastante importante y una merma importante en la calidad de lo que hoy los autores están poniendo en las librerías. Fíjate, Raúl, te voy a discutir tu argumento, parcialmente al menos. Dostoyevsky, Raskolnikov, el diseño del personaje, la manera en que muestra a través de su hundimiento, su depresión, Claro. Todo paulatino y todo engarzado perfectamente en un arco narrativo. Sin embargo, si tú escribes una novela equivalente y lo envías a una editorial, te lo van a rechazar. Y te van a rechazar Orgullo y Prejuicio. Y te rechazarían El Quijote y te rechazarían a Shakespeare. Claro, exactamente, porque al parecer, y no sé en qué manera podríamos, creo que en el fondo lo coincidimos, el tema es que son obras que en estos momentos no representan un interés marcado, una necesidad marcada en el lector moderno. A mi juicio son obras de difícil, no lectura, sino que son difíciles de digerir por lo que implica, más allá de la grandeza, ¿no?, de estas obras, implica un ejercicio intelectual de parte del lector, que hoy el lector no está preparado, ¿ya? Tenemos que entender que es un lector de masas, es un lector audiovisual, es un lector muy bombardeado por la inmediatez, y hacer un análisis intelectual para comprender grandes obras, ya sea El Quijote, ¿no?, que es una novela tremendamente importante por toda
no solo por las aventuras de nuestro querido Quijote, sino también por las enseñanzas que va marcando en su derrotero a través de la búsqueda de esta justicia a veces imposible para su tiempo, pero que en definitiva el lector de hoy difícilmente pueda asimilar, porque no está en su cotidiano, porque no ha visto que esa justicia tenga algún valor, ¿ya?, en el cauce de su vida, porque los grandes heroísmos hoy no tienen sentido, porque las obras como por ejemplo de Dostoyevsky, tal vez la profundidad psicológica de los personajes, si bien son muy ricas, tal vez no hayan lectores, y cuando hablo de lectores no estoy generalizando, no es ese el caso, pero no haya lectores dispuestos a entrar en las tramas profundas psicológicas de algunos personajes, de algunas obras. Más bien necesitan obras que sean lo más inmediatamente, que reporten inmediatamente acción, que reporten inmediatamente sensación, que reporten inmediatamente emoción, sin que el lector sea quien profundice en búsqueda de esas emociones o de esos significados. Claro, Creo que claro, Raúl, perdona que me meta, pero no, por favor. yo creo que precisamente eso nos sitúa ante quién tiene la responsabilidad aquí, porque me explico, tú dices, un libro tiene que ser algo casi inmediato, como la ficción audiovisual. Eh, de acuerdo, eso quiere decir que Orgullo y Prejuicio, que es una novela psicológica en la que se cuenta, no se muestra, se cuenta el proceso mental de la protagonista y La literalmente protagonista, claro. ella pensaba, etcétera. Ahora, uno de los criterios a la hora de escribir ficción es evitar escenas en las que no pasa nada. Y aquí tienes a un personaje pensando. Entonces, lo que yo te planteo es que la misma editorial que te publica una colección de clásicos con Orgullo y Prejuicio, con Shakespeare, con Cervantes, luego tú les envías algo como eso y te lo rechazan porque te dicen, los gustos han cambiado, pero no han cambiado. No han cambiado porque se sigue leyendo a Cervantes y se sigue leyendo a Jane Austen y Claro. a todos los clásicos, porque ser clásico es ser intemporal. Entonces, yo ahí señalo a las editoriales que tienen una responsabilidad, un privilegio y una responsabilidad de seleccionar aquello que sea bueno, no aquello que sea o que ellos piensen que les va a hacer ganar dinero. Claro, ese es el criterio que debiera imperar. Pero hoy el criterio que impera en las editoriales es justamente aquello que va a ser factible de poner en una librería y ser vendido rápidamente. Sí, es muy bien lo que tú marcas y estoy totalmente de acuerdo. Hay editoriales que se dedican a hacer ediciones de clásicos. Sin embargo, cuando entran obras con también con un importante con una importante estructura literaria y una propuesta importante e interesante, ¿ya? A veces hasta en la altura de estos grandes clásicos, como tú dices, son rechazadas, y son rechazadas porque no son clásicos, es decir, porque son obras de hombres de tiempos modernos, de tiempos actuales. Entonces, a mí me pareciera ser que es como explicarlo de esta forma. Si yo hubiese de pronto, y te voy a poner un ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Si yo de pronto escribiese un libro, ¿ya? Y dijese que lo encontré escondido en una abadía, ¿ya? No sé, en España o en alguna región, en alguna ciudad de Europa, ¿ya? Y lo llevase como manuscrito, ¿ya?, a una editorial, y dijese, y estuviese en el documento, qué sé yo, pudiéramos hacer una falsificación y que dijese que el documento viene del siglo XV, un hallazgo del siglo XV, ¿ya?
salvando la distancia y de alguna manera organizando el lenguaje para que esa obra pareciese del siglo XV, esa obra sería, eh, además de un hallazgo para las editoriales, sería inmediatamente puesta eh, para, su, para su edición, para comunicarla al público, sería una noticia, ¿entiendes? Y finalmente podría ser publicada. Es como que hay una cierta reticencia a la oportunidad de aquel que con muy buena calidad hoy también presenta trabajos importantes, pero son actuales. Y para ser actual hoy en día tú tienes que tener una larga o trayectoria o reconocimientos sumados que te permitan la posibilidad de que te editen, o que sea simplemente del gusto de las masas. Y cuando hablo de las masas estamos hablando de un espectro muy amplio de lectores que te compren a través de las plataformas, que tengan una visión tuya a través de las redes sociales, o que algo te impulse para tener esa posibilidad, esa fama y esa posibilidad de que las editoriales te puedan publicar. Dentro del ejercicio que yo te planteo, un poco está que ninguna editorial se arriesga si la obra, en definitiva, no viene respaldada por muchos hechos que la hagan interesante al público actual, a este público que tiene gustos muy particulares hoy, ¿ya? Salvo que sea, como te digo, un hallazgo que exija el mérito de reconocerlo y sacarlo a la luz. Bueno, yo tengo una editorial también digital, ¿ya? Que se llama Editorial Homo Viator, que tenemos como política lo siguiente: nosotros escribimos y editamos obras, ¿ya? De aquellos autores que en realidad no quieran lucrar con sus libros, ¿ya? Y hacemos una difusión de nuestros libros totalmente gratuita, ¿ya? En formato digital. Por otro lado, estamos condenados, lamentablemente, porque tampoco tenemos los recursos, a subir estas obras en plataformas como Amazon, para aquellos que han leído la obra en formato digital gratuito y que quieran tener un ejemplar físico, ¿ya? Y lo hacemos justamente con un precio casi al costo, porque en realidad no nos interesa, nuestra editorial no está constituida por personas que necesiten lucrar o ganar dinero, somos profesionales, tenemos todo nuestro trabajo, no buscamos lucrar con la venta de nuestros libros, pero sí entregamos la posibilidad de que nuestros libros físicos que editamos estén en la plataforma para que quienes quieran, por ejemplo, tenerlos en papel. Pero nuestra difusión de todas nuestras obras es absolutamente gratuita. ¿Por qué? Porque de alguna manera entendemos que la literatura ha ido desvirtuando, las editoriales han hecho que se haya desvirtuado un poco el papel y el propósito de la cultura. Hemos entendido que la literatura ha pasado a ser un bien de consumo que en algunos países tiene un importante valor de impuesto, sobre todo en nuestro país, ¿ya? Donde el impuesto significa poner una distancia entre el lector y el libro. En otros países no sé si pasa lo mismo, me imagino que sí. Y el libro ha dejado de ser como un instrumento al alcance de las personas. Y a mí me parece que estamos en un momento en que ni las economías mundiales, ni la cultura, ni las sociedades se pueden dar el lujo de privarse de libros por su costo. Yo creo que estamos en un momento de idiotización un poco general, ¿no? En donde es necesario que nuestros estudiantes, las personas, el hombre de a pie, de todas las clases sociales, tengan un acceso ilimitado, ojalá gratuito, a los libros, al conocimiento. Me parece que en ese papel no juegan muy bien y muy limpio las editoriales de ningún país y de ningún lado, y considero que nuestra batalla, por lo menos desde lo que nos corresponde como editorial, es empezar a marcar ya esta necesidad y poder también nosotros empezar a abrir, y ojalá que otras editoriales o que otras iniciativas también parecidas a las nuestras entiendan que la literatura tiene que ser de acceso para todos. Los reconocimientos económicos,
o los grandes galardones vendrán cuando tengan que venir, ¿ya? Que un libro se venda no significa que uno sea escritor, ¿ya? Muy por el contrario. Un escritor yo creo que es aquel que realmente entrega una obra, un producto, ¿ya? Con una importante calidad de su obra, con un mensaje para las sociedades futuras, y sin ánimo ninguno de lucrar o trascender por el simple hecho de que su libro esté en una librería o no. Por lo menos es una posición que tenemos nosotros como escritores y como editorial. Fíjate, yo creo que el modelo de editorial que tú has descrito es distinto de lo que estábamos comentando antes. Y también yo creo, por eso te hablaba de una responsabilidad. Y en algunos casos estamos hablando también de decisiones de negocios que pueden calcularse bien o mal. Y te pongo un ejemplo, John Kennedy Toole, autor de La conjura de los necios. Se suicidó porque estaba frustrado porque no conseguía publicar su novela, porque se la rechazaban en todas las editoriales. Su madre se empeñó en verla publicada y lo consiguió y fue un éxito. Entonces, se pretende que son decisiones basadas en criterios de negocio, criterios económicos, pero luego estarán tomadas bien o mal. Y encima no se sabe de qué nos están privando al público lector y a generaciones futuras al rechazar algo porque creen que no va a maximizar sus beneficios en el plazo más corto. Pero hay una... Claro, tu modelo es muy interesante. Mira, Varón, hay una ingente cantidad de buenos escritores, de poetas, dramaturgos, me atrevo a decir, y no solamente en el ámbito de las letras, sino en todos los ámbitos de la cultura, ¿ya? Que hoy por no encontrar que por intentar el camino acostumbrado o el conducto regular de presentar sus obras, ya sea en... pongamos concursos, editoriales, casas de productoras musicales, no sé, galerías de arte, son rechazadas, ¿no? Por no estar tal vez dentro del canon, y no estoy hablando del canon clásico, sino más bien del canon mercantilista que hoy impera, que es aquel que determina qué es lo que se vende hoy y qué no se vende, que quedan fuera del conocimiento público, ¿ya? Pienso que la cultura es la única, y el arte en particular, es la única cosa que nos va quedando, es la única libertad a la que podemos acceder aún como sujetos humanos, porque todo tiene un costo, salvo el aire, que en realidad yo creo que en algún momento va a tener un precio, en la medida en la que estamos yendo como mundo. Y nunca como hoy es tan necesario, nunca como hoy, creo yo, es tan necesario que la cultura vuelva a los usuarios, vuelva a la gente, vuelva a los lectores, vuelva a las personas que escuchan música. Considero que podríamos construir ya un mundo al menos de personas que, pese a las dificultades políticas y sociales en las que vivimos, con la posibilidad, aunque sea la posibilidad, de disfrutar ya de espacios de cultura, de espacios de arte, de espacios de literatura. Pero para eso hay que entender que la vieja lógica y la vieja institución de la editorial, de la empresa, que es la mediadora en la difusión y producción de las obras, que en realidad no la producen ellos, la produce una persona en solitario. Toda obra se produce en un escritorio, en un atelier, se produce en una sala de ensayos, ¿ya? La producen
personas con mucha fe, con mucha esperanza de que su obra prospere, y no la producen las editoriales, y no la producen estas empresas. Pero hay que tratar en algún momento, o desde ya, ¿no? En algún momento, no hay que dejar tareas para mañana, de hacer entender, o por lo menos competir con este mercado, ¿ya? A través de iniciativas que permitan la difusión gratuita, masiva, desinteresada, plural, abierta a todas las comunidades del mundo, de obras de arte, de literatura, y también hacer un juicio ahí y hacer un autorreconocimiento, tal vez con los autores, con los creadores, de que tenemos también que dejar de perseguir ese afán ya por lucrar o por ganar dinero. No se trata de ganar dinero. Quien emprende esto no es un comerciante, quien emprende esto no es un financista, sino un quien emprende artista. esto es un artista. Y los artistas siempre o nos hemos morido de hambre, hemos muerto de hambre, o hemos trabajado en cualquier cosa, y doy ejemplos muchísimos, ¿eh? En mi país hay muchos ejemplos, aquí en Chile muchísimos también, en España creo que son innumerables. Eh, entonces, de alguna manera, no es esa nuestra misión. Nuestra misión no es ser parte de esta cadena empresarial de producción de obras de arte, no, siendo aún así el último eslabón y el más golpeado, ¿ya? Porque ni siquiera es rentable, sino que tenemos que hacer una revolución cultural, a mi juicio por lo menos, dando un golpe de cátedra y haciendo la revolución, no política, sino la revolución, estoy hablando en términos cultural, de poder liberarnos de esto, hacer una autocrítica y trascender nuestras obras sin la persecución constante del dinero. La fama vendrá, o el reconocimiento vendrá por el valor de nuestras obras, no por lo que las librerías o las plataformas de Amazon o las redes sociales indiquen de cuántos libros vendemos. Yo creo que ahí viene el cambio. Fíjate, es trágico, pero en España ocurrió que la autora más vendida es un personaje, una celebrity, como se le llama ahora, en fin, bueno, qué tipo de celebrity además, ¿no? Una persona completamente sin educación y vulgar, y es trágico porque además en este momento tenemos a nuestro alcance, más que en cualquier otro momento anterior de la historia, esas obras las tenemos en bibliotecas públicas y como tú dices, al final lo que prima tanto en el negocio como a nivel de lectores es lo peor. Exacto. Los libros deben dejar de estar en las bibliotecas apilando polvo, las librerías esperando dramáticamente que alguien las quiera comprar, que los quiera comprar. Yo creo que es un momento en que la literatura inunde, explote, se tome los espacios, invada los espacios de redes sociales, invada de forma no autorizada en muchos casos las colectividades, la conciencia pública, porque hay muchos libros que pueden ser muy exitosos y pueden tener muy buena difusión, pero o terminan en el bolso de alguien, o terminan guardados en algún mueble, o terminan arrumbados en las librerías. Es momento de que la literatura salga de su formato y de su expectativa única de ser objeto y libro y empiece a inundar el mundo para un cambio cultural sustancial. Yo soy profesor de lengua y literatura, soy director de un colegio y entiendo claramente de la falencia y la dificultad del acceso a los libros y a las artes de nuestros estudiantes, de aquellos estudiantes que están en enseñanza media, sobre todo en la enseñanza secundaria. Y eso es un poco por culpa de muchos factores, también a veces por culpa nuestra, ¿no? Que no ponemos en la mesa justamente la necesidad, la prioridad de que los estudiantes lean. Pero por otra parte, como bien digo, es momento de replantearnos, sobre todo nosotros los artistas,
si lo que queremos es ser vendidos o si queremos trascender nuestras obras a lo largo del tiempo, porque en realidad de eso se trata, ¿no? Uno siempre quiere ser leído. Uno siempre quiere que su palabra trascienda fronteras. No tanto que llenarse el bolsillo, porque en realidad llenarse el bolsillo uno lo puede hacer haciendo un trabajo cualquiera, salvo que los artistas tengamos aspiraciones de reyes, ¿ya? Y tengamos aspiraciones de aristocráticas o tengamos aspiraciones economicistas, lo cual seríamos artistas con un doble objetivo. En mi caso, por lo menos, y de muchos que yo conozco, lo que hacemos lo regalamos porque en realidad no nos ha interesado el dinero, lo que nos interesa es que nos lean, poder compartir lo que hacemos y generar algún cambio en alguien o en quien más podamos generar ese cambio. Fíjate, veo que nos quedan, disculpa, veo que nos quedan algunos minutos restantes, no sé si eso está... Sí, ahora nos encargamos. Fíjate, decía Henry David Thoreau, el escritor estadounidense, decía que no contrates a alguien que te vaya a hacer un trabajo solo por dinero, que lo haga también por el mero placer en algunos casos, en el caso del arte, de hacerlo. Y no escribas si no te abrasa lo que tienes que decir. Exacto. Exacto. Y pasa también por aquellos que escriben que lo hacen pensando en que su novela va a ser vendida. Mejor escribir algo soñando que su novela va a ser leída y va a ser compartida por muchos y que va a significar el cambio en algún corazón, en alguna mente, en alguna acción de alguien, en algún confín del mundo. Yo creo que ese es el objetivo. Es un poquito lamentable. Ojo, puedo yo estar muy equivocado en lo que digo, ojo, es una posición muy personal la que tengo y es una política de vida y también desde la que me impulso como autor. De acuerdo, pues retomamos la entrevista, Raúl. Estábamos hablando un poco de la calidad de la literatura que se está produciendo ahora frente a los grandes clásicos, ¿no? Yo personalmente creo que el gusto es algo que se cultiva y que el paladar ha de acostumbrarse a un buen libro, pero cuando somos pequeños leemos libros con dibujos grandes y letras grandes, ¿no? Pero cuando ya somos mayores no leemos esa clase de literatura, ¿no? Y yo creo que conforme leemos obras tenemos que ir un poco en una escalera ascendente que nos lleve cada vez a algo más elaborado, más elevado o que nos aporte más. No sé cómo lo ves tú. Sí, ciertamente. Cuando iniciamos el proceso de lectura en los primeros tiempos, cuando somos pequeños, predomina la imagen, predomina el color, predominan formas más bien orientadas a la literatura infantil, porque así debe ser, ¿ya? Porque es nuestra naturaleza primera de descubrimiento y es una forma y es una estrategia bastante lógica para iniciarnos en este mundo. No obstante, el problema es cuando vamos avanzando, ¿ya? Y en vez de imágenes y dibujos, entramos a obras que tal vez tengan una cierta complejidad, pero que en el fondo nos remiten nuevamente a esa infancia de la lectura. Es decir, la literatura de hoy, eh, por lo que yo he podido ir viendo, no soy un gran lector de esta época, voy a ser bien honesto. Tengo una reticencia bastante grande
salvo algunos autores que me parece que son notables y que son exponentes tremendos de lo que aquí se plantea, pero el problema es cuando aún así la literatura nos vuelve a plantear como niños, ¿ya? Eh, frente a obras que no nos remiten demasiada profundidad. Y cuando hablamos de profundidad no estamos hablando de gran intelectualismo, ni de Heidegger, ni de cosas tan complejas para el lector actual. Lo que estamos hablando en realidad es de poner temas, circunstancias, modelos, visiones que sean congruentes con las necesidades de un mundo que debe cambiar, no necesidades de un mundo que tiene que resolver hoy sus problemas, sino eh, necesidades de un mundo que tiene que solucionar problemas que están en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, en nuestra esencia humana, que todavía están pendientes, ¿ya? Um, Hay muchos personajes, muchos escritores que son youtubers, streaming, que son gente de la farándula, que no sé, o sea, no sé por qué ocupan grandes espacios, ¿ya? Editoriales, de lectura o grandes espacios entre el público y son voces referentes y muy importantes, ¿ya? Para esta cultura de masas, quitando, sí, restando espacio a obras y autores que hoy en día son muy buenos, ¿ya? Y que podrían estar ocupando ese espacio. Es como que el, el establishment o el mercado dictara el gusto. No es que la gente desarrolle un gusto por, que la gente per se tenga un gusto por las cosas, sino que considero que el mercado impone un gusto y las personas consideran que ese es el gusto apropiado que deben internalizar, ¿ya? De manera tal, les va fijando, les va marcando cuál es el gusto hacia el cual tienen que ellos ir predisponiendo su lectura. Ese es un fenómeno de masas muy actual, es un fenómeno que se da tal vez en esta posmodernidad donde del mercado es la fuerza imperante, donde los medios de comunicación son quienes determinan qué y qué no, ¿ya? Relegando un poco o relegándonos un poco a quienes tenemos otras propuestas, a este underground, ¿ya? De, de escritores tal vez todavía no reconocidos, ¿ya? Y que no encontramos espacios. Pero yo quiero salir un poquito de ese tema, si te parece, ¿ya? Para proponer, para abordar otro pequeño tema que también lo considero, que no es pequeño el tema, sino que es otro tema que es necesario tocar, que tiene que ver que tiene que ver con la responsabilidad, ya, no solamente del autor, sino que también que tiene que ver con la responsabilidad del lector. El lector está acostumbrado y muy aclimatado, muy condicionado a que lo que lee o lo que recibe, ya sea cualquier expresión de arte, tiene que venir digerida, ¿ya? Y tiene que venir digerida y bien masticada, ¿ya? Por lo tanto, eso remite a un esfuerzo intelectual, a un esfuerzo, y no quiero poner la palabra intelectual porque a veces muchos rechazan el tema intelectual y lo llevan al plano del esnovismo, tal vez, ¿ya? O de la academia, sino un esfuerzo de parte del lector que le exija a él también eh, ir desarrollando ciertas herramientas que le permitan acceder a las obras y a la literatura igual a lo que se le presenta. Hay mucha poca capacidad de análisis, ya a mí me pasa que por cuanto de pronto hago leer a mis estudiantes, obras de Cortázar, tal vez, ¿ya? Cortázar es un gran autor, ¿ya? No obstante, tampoco es un autor que sea fácilmente interpretado, se necesita tener varias lecturas anteriores eh, y tener una cierta capacidad de análisis para comprender los múltiples universos que Cortázar nos propone en un simple cuento. Claro, fíjate, perdona Raúl, Sí, claro.
porque creo que es muy interesante lo que estás diciendo, es que el lector tiene que ir por una escalera ascendente. Claro, Y de acuerdo, antes de leer a Cortázar, yo creo que todos hemos leído a Stephen King, en fin, pero no te quedas siempre en Stephen King, no te quedas solo en él, tienes que ir apreciando cosas que son mejores y en cada momento puedes alternar entre un gran clásico y algo moderno o experimental exacto, o comercial o lo que quieras. Pero claro. tienes que acostumbrarte a leer algo más complejo, que plantee ideas más de fondo. Claro, claro, porque el libro es, a ver, el libro es una oportunidad, es un ejercicio, todo libro propone un ejercicio, no solamente una historia, no solamente una sensibilidad, si estamos hablando de poesía o de filosofía, una idea o una serie de ideas. Todo libro, cualquiera sea, propone un ejercicio y ese ejercicio no lo hace el escritor, sino que lo plantea el escritor. ¿Ya? El ejercicio tiene que ser muchas veces, ojalá consciente, parte de quien lee. A veces abrimos un libro y no lo entendemos a la primera o las primeras páginas son un tanto eh, complejas o nos presentan ciertas barreras que hacen que inmediatamente abandonemos. Yo lo escuchaba el otro día, estaba viendo una persona que hablaba acerca de cuáles serían las mejores estrategias para iniciar una novela. ¿Ya? Ok, entonces hablaba de que la primera página debe enganchar inmediatamente al, al lector, porque si no el lector abandona. Ya. La primera página determina el éxito de esa novela, por lo menos determina la continuidad de que el lector continúe dando vuelta a las páginas. Hay innumerables casos de obras que no necesariamente empiezan así, ¿ya? Hay obras, por ejemplo, si nos remitimos a, a ver, no sé, cuando uno lee La náusea de Jean-Paul Sartre, encuentra que las primeras páginas presentan una situación, pero no nos van anticipando una acción permanente que nos va llevando al interés. Es decir, pero sin embargo, La náusea es una gran obra literaria que tiene un contenido tremendo y una posición existencial tremenda. Entonces, ¿cómo la náusea la podemos aplicar a un lector moderno? Que a la primera página va a decir de qué está hablando este tipo. Eh, este tipo está en una cosa muy personal, muy retrospectiva, está en una cuestión, es decir, no comparto la inmediatez, es decir, no comparto en el fondo las fórmulas de inmediatez de la literatura moderna, donde te presentan en la primera página una cosa, una problemática entre jóvenes, adolescentes, vampiros, que yo discuto mucho eso. Eh, Considero que el ejercicio que debe hacer el lector hoy es muy importante, debemos promover y hacer consciente que los libros no son no deben ser productos comerciales donde uno abre inmediatamente el paquete en el que vienen envueltos y ya tiene el chocolate y se lo come y eso remiten un placer, sino que son un proceso de inmersión eh, al que hay que acceder ya con todas nuestras capacidades, sean más, menos capacidades, Pero que pero luego continúa contigo durante años, incluso durante toda tu vida. exacto. De hecho, son esos libros inolvidables, esos libros que marcan, esos libros que en verdad nos producen un verdadero crecimiento, son los que al principio hay que acceder, ¿ya? Eh, Implicando desde nuestra parte una mayor compenetración y un trabajo mayor como lectores, ¿no? Por ejemplo, El túnel de Sábato, que es un libro verdaderamente eh, denso en su conjunto, aun cuando cuenta una historia bastante simple, bastante sencilla, no hay gran complejidad en la trama, pero cómo lo presenta, cómo nos lleva a ese túnel, cómo nos lleva a, a la dificultad que atraviesa Castel, que es el personaje, ¿no? Eh,
nos remite finalmente, al terminar la lectura, nos entrega un concepto, ¿ya?, de cuál es la tragedia del personaje, que no necesariamente está eh, representada en las primeras páginas. Si bien él expone en las primeras páginas que va a contar su historia de lo que le pasó y del crimen que cometió y todo eso, pero por otro lado también no encontramos en esas primeras páginas el resultado total y la valoración total de la obra. Por eso toda obra debe ser un desafío. Y estamos en una sociedad donde la gente no quiere desafíos. ¿Ah? Y el lector no quiere desafíos muy grandes, no quiere cosas que en las que tenga que sumergirse con mucha dificultad. Y aquí es cuando entra en el espacio de esta literatura más rápida, más... Claro. Es que, Raúl, es lo que te decía yo antes. Hoy en día tú envías Orgullo y Prejuicio y no te lo publican. Claramente. Y Sartre. También Sartre, filosofía existencialista, que es algo que está casi rayando en la neurosis. Realmente tú necesitas ahí una preparación y necesitas estar un poco familiarizado con lo que va a suponer, no, no es una lectura de sala de espera. Claro, entonces ahí está, o sea, ahí yo creo que lo que debemos, ¿dónde está el problema? Creo yo que el problema está cómo nosotros, los escritores, los gobiernos, los que somos, los que están en la cabeza de de estas grandes políticas culturales de las sociedades, de los gobiernos, eh, somos capaces de revertir esto un poco, propiciando políticas que tengan no solamente de promoción de lectura, sino que también podamos nosotros ofrecer posibilidades en los colegios, sobre todo. A mí me importa mucho el tema educacional porque esa es mi labor. eh, Entregar estas propuestas a los estudiantes, trabajar seriamente con estas propuestas a nuestros estudiantes, que son las primeras infancias, que son o son nuestros jóvenes, para que vayan encontrando el gusto en los libros, ¿ya? Pero no por el hábito de leer, sino que también puedan encontrar y descubrir estas obras que no están en el común del lector corriente, ¿ya? Ir preparándolas de alguna forma, ir preparándolos de alguna forma para que escalen en esta escalera de la que tú muy bien hablabas, para acceder a otro tipo de literatura. Porque si no, vamos a estar en lo siguiente, vamos a entrar en una cierta forma de antípodas. Por un lado, las obras clásicas, ya, que se reeditan porque son parte del currículum escolar de muchos colegios. De hecho, se lee el Quijote porque está dentro del currículum escolar de muchos colegios, podría pasar a ser una lectura obligatoria. Y por otro lado están los autores que tienen un auge comercial hoy, pero intermedio a ello, ya hay una invisibilización muy profunda de los autores hoy, en este momento, que son muy buenos, que no han tenido la oportunidad y que tal vez nunca sean conocidos, ¿no? Eh, Creo que es tarea de quienes estamos al mando de los colegios, de la cultura, de los escritores, y te agradezco aquí, no había hecho el alcance, pero te agradezco porque tu papel como difusor de estos temas, no solamente de escritores, sino también de poner a la literatura sobre la mesa como tema de discusión, también es parte de esa responsabilidad de que podamos empezar a abrir espacios urgentes para visualizar que la literatura se siga haciendo pese a que no esté en las librerías y pese a que no esté en las grandes editoriales, ¿ya? Eso abre caminos, eso abre interés y también eh, nos permite también a quienes estamos haciendo cosas encontrar espacios para darnos a conocer. Eh, pero hay una enorme responsabilidad de parte de todos quienes estamos de este lado para empezar a cambiar esto, o simplemente dejar que esto siga ocurriendo hasta que los escritores empiecen a perder, los verdaderos escritores empiecen a perder el interés de crear, ¿ya? Y porque no hay audiencia, o simplemente terminemos entrando en un quiebre final, una ruptura final
y en esta antípoda, como te digo, entre los clásicos y la literatura de masas, la literatura de mercado, y quienes estemos al medio vamos a desaparecer como han desaparecido los dinosaurios, como han desaparecido, en este caso, muchas otras especies. Fíjate, este proyecto lo que pretende es indagar un poco en qué os ha llevado a agarrar la pluma, ¿no? Pero también comentar experiencias y descubrir patrones que se repiten de un autor a otro. Pero por su propia concepción, es decir, esto es una entrevista en profundo, una conversación en profundo, que por lo tanto va a ser larga, en la que hay que matizar ideas y demás, y esto ya se sale fuera del, digamos, el circuito ortodoxo de las plataformas, es decir, no se busca un vídeo largo, sino algo rápido y corto. Claro, claro. Bueno, en honor al tiempo también, te comento respecto a experiencias. Yo voy a contarte una experiencia que muchas veces, cuando la he comentado, más de alguno lo ha encontrado desde gracioso hasta imposible. Durante una temporada de mi vida, una temporada en el infierno, un poco tomando aquel famoso título, estuve en un momento complejo y crucial de mi vida. Esto fue en mi juventud. No tan joven, no soy tan viejo ni tan joven. Estuve durante 3 años muy mal, y yo creo que cuando uno está en el fondo es cuando mejor percibe y cuando mejor resultan o despiertan todas estas fuerzas para escribir. Yo escribí un libro que se llama El imaginario de la razón, ¿ya? El imaginario de la razón, que aprovecho de mostrarlo, ¿ya? No sé si se ve bien, Sí. ¿ya? Es un libro que tiene aforismos, ¿ya? No es una recopilación de aforismos de autores, de filósofos, ni de autores, ¿no? Sino que tiene alrededor de 1400, 1300, 1400 aforismos, y fueron escritos, ¿ya? En este periodo. Ahora, las circunstancias en las que fueron escritos estos aforismos, fueron en una etapa bastante negra de mi vida, donde yo estuve en una situación de alcoholismo fuerte, ¿ya? Tal es así que cada aforismo fue escrito en servilletas en los distintos bares a los que yo asistía, ¿ya? Y casi de manera periódica. Yo se los cuento un poquito porque cuando tú hablas de experiencias, y para retomar la idea de que uno crea desde la experiencia y desde el momento en que a uno le toca vivir, y que tienen como observación, ¿ya? Mm, Independiente de haber estado, lo voy a decir en términos muy llanos, borracho, ¿ya? Fueron escritos tal vez con una lucidez y una observación que tenía frente a lo que ocurría no solamente a mi alrededor, sino también del conocimiento que yo tenía sobre la especie humana que me había tocado conocer, ¿ya? Están escritos de una manera bastante clara, siguiendo también un poco el ejemplo de autores como Nietzsche, a quien yo admiro demasiado, Sabía que tenía que ser. claro. Ahora, ojo, sin parodiar a Nietzsche y en ningún caso tomarme de su filosofía, pero sí porque me parece que el aforismo, lo que yo rescato en Nietzsche, que el aforismo es una obra de arte en sí. Cada aforismo es una obra filosófica, por un lado, profunda, por otro, edificante, en algún sentido es una propuesta intelectual, pero más que nada es una obra de arte, porque escribir un aforismo es casi como escribir un soneto en la medida de su complejidad, ¿ya?
es un libro que me demandó 3 años de trabajo y que cuando ya tenía una bolsa llena de servilletas escritas, ¿ya? Porque sentía que en algún momento les iba a dar forma, pude convertir en un libro. Son aforismos un poco que tienen que ver con la observación de la situación humana, con la observación de la experiencia personal, ¿ya? A veces contradictorios entre sí, no necesariamente siguen una línea, siguen un formato, siguen una ideología o una filosofía, sino que son observaciones sobre, como te digo, el mundo circundante y sobre mi propio mundo. Es uno de mis libros que más admiro de mí, que más quiero en realidad, porque no fue creado bajo el fruto de la imaginación como mis otros libros, sino que fue casi un testimonio vital de mis circunstancias. Ya no sé si, bueno, yo en algún momento eh, te compartí algunos links de ellos, eh, pero bueno, rescatar este libro en particular como objeto y como resultado de la experiencia. Fíjate, es muy bohemio lo que has contado. Eh, También soy de la opinión de que lo que comúnmente se llama tóxicos, drogas, generan estados mentales alterados y por definición lo que tú escribes en tu estado normal y lo que tú escribes en tu estado alterado van a ser diferentes. Decías que hay aforismos contradictorios, pero bueno, es que a veces un hecho puede ser verdadero y en un sentido y falso en su contexto. Eh, con lo cual, bueno, el aforismo y el hecho de que llegues a plantear tesis contradictorias, yo creo que efectivamente entra en lo que decías tú antes de proponer un esfuerzo, no sé si llamarlo intelectual, como decías tú, o de otra manera, pero sí es un esfuerzo, un uso del intelecto, de la esfera intelectual del ser humano, y que básicamente es lo que nos diferencia de otros animales. Claramente, claramente, sí, tienes toda la razón. Yo creo que la contradicción debe ser parte de todo proceso creativo. Si uno analiza un cuadro de Basquiat, por ejemplo, cuando nosotros vemos estos grafitis y estas obras de arte que están en los grandes museos, alguien podría decir eso no es arte, ¿ya? Y de pronto ve una obra inmediatamente puesta al lado de, ¿cómo se llama?, de algún otro artista, por ejemplo, del art pop, por poner alguno, ¿ya? O alguna obra tal vez más clásica, o una obra tal vez del periodo vanguardista, ¿ya? Entre ellos hay ciertas conexiones, lógicamente, pero por otro lado, hay ciertas em, no incongruencias, sino contradicciones. Contradicciones en el sentido no del estilo de la obra, sino que también de la propuesta que cada obra en particular tiene. Es como que todo fuese parte de un conjunto, pero no necesariamente existe un diálogo consciente entre ellas. Y pasa lo mismo con los aforismos. En Nietzsche hay algo muy marcado, que hay una cierta, más bien, dirección, cuando uno lee, por ejemplo, los aforismos de Nietzsche, una cierta dirección, sabemos hacia dónde apunta Nietzsche con cada aforismo, aún a pesar de la diversidad de ellos y la gran cantidad. En este libro en particular eh, hay contradicción porque la persona que escribe este conjunto de sentencias está en contradicción, ¿ya? Es una persona que también busca no busca una claridad, sino que busca manifestar todas esas posibles contradicciones
que representan a lo que somos. Somos seres inmensamente contradictorios, estamos de acuerdo con algo, pero también estamos de acuerdo con otra cosa que tal vez sea muy antagónica. Y yo creo que la contradicción hoy es válida. La consecuencia me parece que es muy dada a la dialéctica, no a la dialéctica, sino al discurso de la política actual. Uno debe ser consciente, debe ser consecuente con la forma de pensar del otro y con con la política imperante, por ejemplo, o con el partido entre el que está. Y debemos todos de una manera muy uniformemente siempre estar dentro de ese consenso sin salirnos, pero negamos al ser humano en su contradicción total, absoluta, constante, y yo creo que negar esa contradicción que es tan válida es de alguna manera negarnos como sujetos reales, ¿ya? En la literatura debe existir la contradicción. Si no existe la contradicción, simplemente estamos haciendo un ejercicio repetitivo, ¿ya? Estamos haciendo una prolongación de algo, ¿ya? Que, que no necesariamente indica ni genialidad ni creatividad, simplemente estamos repitiendo un modelo. Es como estar imprimiendo una hoja tras otra hoja, ya con la misma tipografía, con la misma idea y tal vez con distinto argumento, pero eso. Importante la contradicción como sustancia para crear. Fíjate, yo creo que tú dices que escribir es contradicción, es refinar el pensamiento a través de esas contradicciones en una especie de dialéctica Exacto, como la de Hegel. Básicamente propones exactamente, una idea, la idea contraria, un problema, la antítesis, y finalmente sale una síntesis que es a partir de las dos ideas anteriores exacto, contrapuestas, pero que las supera a las dos. Y exactamente. escribir tiene ese componente de, bueno, en ese sentido es un proceso de descubrimiento por cuanto que tú coges la pluma, sabes de dónde partes, pero no sabes a dónde llegas, no tienes la más remota idea de a dónde te va a conducir tu pensamiento o las sustancias que hayas consumido. Claro, exactamente, muy bien planteado lo que tú dices. Tiene que ver justamente con esa capacidad que tiene y con ese reconocimiento de ser también sujetos falibles, ¿ya? De ser, el escritor es un sujeto en evolución, debe ser consciente de que fallar y que ser contrario muchas veces a lo que hace de una obra a otra es parte de su crecimiento, es parte de su desarrollo y es parte de su búsqueda. Si no fuese así, todo se agota en el primer libro. El resto serían repeticiones, recurrencias de una primera creación. Um, Pasa muchas veces que con las editoriales, cuando uno tiene una obra y le dicen que sí y lo publican, yo creo que ese escritor ya está condenado un poco, porque de alguna manera cae sobre sus hombros la exigencia de que debe continuar con el éxito primero o con la línea editorial que, que planteó desde un primer comienzo, y su obra próxima debe estar a la altura, debe ser mejor a la altura, o debe ser consecuente a veces con la primera, para no perder el interés de las editoriales o del público. Y yo creo que ponerle cadenas a un artista es matarlo de entrada, es como... Es una contradicción en términos. El Exacto. arte tiene que ser desgarrado y tiene que expresar los sentimientos. Y claro, exacto, muy bien, exacto. Y hoy muchos escritores temen escribir cosas que estén fuera del canon de lo políticamente correcto. A mí en muchos casos me han criticado cuentos porque la
tratativa que le di a los personajes femeninos o la posición que le di a los personajes femeninos no está dentro de la política, de lo políticamente correcto relacionado al género, y mi explicación siempre ha sido la misma: la literatura no es servil ni obedece a ningún requisito, ni a ningún estatuto, ni a ninguna normativa, sea jurídica, social, política, cultural, que la detenga, que la determine y que coercitivamente la lleve a tener que encasillarse en una forma o dentro de un parámetro. Como decimos aquí en nuestro país, bueno, yo vivo aquí en Punta Arenas, soy argentino, pero estoy viviendo en Chile, aquí en Punta Arenas, y creo que, disculpa, no quiero decir una palabra que no corresponda dentro del formato de esto, pero si tú me das la licencia, lo voy a decir. Me importa un carajo, y disculpa, va a ser lo único que diga que esté fuera de marco, me importa un carajo realmente que tan le parezca a los lectores o a la gente o a los grupos o las minorías cómo yo haga mi trabajo, ¿ya? Ofenda a quien ofenda. Yo no soy un escritor del odio ni nada por el estilo, pero yo soy libre en escribir lo que a mí me parezca, cómo lo escriba, y utilizar a mis personajes en la forma en que yo considero utilizarlos, o mis ideas, porque el día en que me pongan cadenas, ¿ya? Cuando lo políticamente correcto también intervenga en esta labor tan libre, que es la expresión y la creación artística o la literatura, creo que ese día, en realidad, como en el fútbol, ¿ya? Voy a colgar los zapatos, ¿ya? Porque ese tipo de dictaduras del consenso, de esas dictaduras de lo políticamente correcto, no pueden incidir en lo único de lo que somos libres, que es la creación. Quiero preguntarte por dos cosas. Bueno, una es una pregunta, otra es otra mención. Y luego quiero que me hables más de los temas que tratas. Nietzsche, sabes que era admirador de un poeta persa llamado Hafiz. Hafiz creo que fue un poco posterior a otro gran poeta persa, Omar Khayyam. Era también astrónomo matemático. En su época era considerado el hombre más sabio del mundo. Y escribió una colección de cuartetas, las Rubaiyat. Y decía, a propósito de la contradicción, decía: comprendí al cabo que no es posible afirmar ni negar nada. Y quería preguntarte, porque tú, además, en tu función como director de instituto y profesor, tú sabes también que lo que llamamos tóxicos y drogas han sido una de las principales musas a lo largo de la historia de la literatura. En el siglo XIX era el opio, era el hachís. Tú mismo has escrito aforismos bajo los efectos del alcohol. ¿Tú cómo ves el uso de drogas como museo? Yo creo que el uso de las drogas, ¿ya? Y es una postura independiente de que yo sea director de un colegio y todo eso. Nosotros, dentro de nuestros establecimientos educacionales y de la educación, tenemos que tener una postura que referimos a nuestros estudiantes, ¿ya? Al no uso y consumo de estas sustancias, pero porque es una política de Estado y porque es una política también que tiene que ver con las regulaciones y con los consejos que dan los ministerios de salud, etcétera. Y esas son políticas que me parecen muy bien ajustadas dentro de la institucionalidad. Ahora, una cosa es que uno sea parte de una institucionalidad determinada, y otra cosa es que uno sea sujeto y sea una persona individual. Considero que el uso de drogas, ¿ya? Tiene que tener una finalidad. A ver, creo que el uso de drogas en forma, si va a tener una finalidad
por ejemplo, creativa, o, o para o de esparcimiento, o hay gente que necesita en algún momento tener un estado alterado de la conciencia porque quiere disfrutar, qué sé yo, de una película, quiere estar con su pareja, o quiere pasarla bien con amigos, me parece perfecto. Yo creo que en realidad las drogas no es el problema, aquí el problema es el narcotráfico. Eh, Creo que las drogas se han utilizado desde los tiempos más remotos de nuestra historia. Considero que las poblaciones y las comunidades indígenas las siguen utilizando en Mesoamérica, aquí en América del Sur, con fines religiosos, recreativos, sanatorios. Las drogas no son el problema. Pueden que sean un problema para las instituciones de salud. No obstante eso, yo no creo que la droga sea un problema para el individuo, en cuanto que el individuo tenga una finalidad para utilizarlas, ¿ya? Ojalá que sea una finalidad productiva. Productiva no en el sentido de hacer cosas, sino que productiva para él como persona, ¿ya? Alguien que fuma hachís o marihuana y quiere caminar por la playa y tener una percepción distinta de las cosas, es productiva para él en el sentido de que le genera un placer. Ahora, el problema es el narcotráfico. Siempre, o sea, eh, y la violencia y lo que te trae aparejado el narcotráfico respecto a esto, ¿ya? Esas ganancias desmedidas que van de alguna manera socavando la seguridad las estructuras, las familias, ¿ya? Porque los jóvenes, en vez de fumarse un cigarro de marihuana, pasan a ser soldados del narcotráfico y pasan a ser sicarios y pasan... Esa es otra problemática, ¿no? Donde el narcotráfico pasa a tomar controles de barrios enteros ya y hace vivir a la gente en el temor. No son las drogas el problema. Hemos convivido con ellas toda la vida. El alcohol es una droga muy de moda, incluso sale en las publicidades en horarios que a veces son horarios donde hay gente menor que también los ve. En estas publicidades siempre se aparece el personaje de la publicidad como un hombre exitoso, que se toma una cerveza, que se toma un whisky, etcétera, y, y es una droga, ¿ya? Los barbitúricos, los diazepam, todos estos ansiolíticos son una droga, ¿ya? Que están dentro del consumo masivo de la población, eh, pero hay ciertas drogas que están en manos del narcotráfico y que les son muy rentables, y eso trae aparejado, lógicamente, un mundo o sea, de marginalidad y violencia que está destruyendo nuestras sociedades. Me parece que las drogas no serán el problema nunca, en la medida que los sujetos también tengamos espacio para o hacer buen uso de esas drogas o para obtener espacios de otras cosas. La comida es una droga, el azúcar es una droga, la Coca-Cola es una droga, el café es una droga, y así sucesivamente. La televisión es una droga, Internet es una droga, estar continuamente mirando el WhatsApp es una droga, y son drogas que están permitidas. Algunas son demonizadas, ciertamente, es demonizado, en algunos países se ha liberado esto, algunos países han entendido que la prohibición no es el hecho, sino que hay que tener políticas de salud y políticas de educación que permitan que no sean las drogas la única recurrencia a la que podemos llegar para encontrar la felicidad, sino que hay otras formas muy importantes también, el deporte, la literatura, el cine, la música, hay tantas cosas que también... Pero en cuanto a lo personal, las drogas son un tema que bien utilizadas, ¿ya? Con una conciencia bien formada, con una claridad, ¿ya? Con un objetivo claro, pueden ser también parte de nuestro beneficio, ¿no? Pueden ser parte del beneficio, incluso hasta de la salud. Ahora, hay drogas muy fuertes que llevan a la muerte, y eso no hay que negarlo. No es lo mismo tal vez el hachís o fumar marihuana a inyectarse, no sé, heroína, porque sabemos que tiene otro nivel de adicción, ¿ya? Y que en verdad lleva al sujeto a un estado más crítico de salud. No soy especialista en este tema,
pero por lo menos sí considero que la demonización constante de ellas debiera ser bien analizada y debiera darse, debiera hacerse un debate bien hecho respecto a esto y permitir que algunas drogas sí sean legalizadas porque tienen un uso recreativo y otras drogas tendrían que ser más bien canalizadas dentro de lo que es un sistema de seguridad de salud pública, ¿ya? Que quienes la consuman también tengan la posibilidad de un tratamiento, o por otro lado tengan una forma de control para que las usen de manera que no Seguro. sea, o afecten complejamente su salud. Raúl, seguro que quienes nos estén viendo están deseando que te pregunte por los temas que tratas. Los temas que trato en mis obras. Sí. Sí, claro. Yo he escrito hartos libros, hasta el momento tengo 4, pero tengo unos 4 en edición que estoy trabajando ahora. He escrito un libro que se llama Ejercicios Imaginarios, ¿ya? Un libro con el cual gané un fondo de cultura aquí en mi país, aquí en Chile, ¿ya? Es un libro de cuentos que también lo estoy, como tú verás, regalando a través de las redes sociales, ¿ya? Lo estoy regalando en forma digital para su lectura totalmente gratuita. Es un libro de varios cuentos, ¿ya? Cuentos que entran un tanto en lo fantástico, que entran un poco en temas más existencialistas quizás, pero hay un revoltijo de cuentos, no, como te digo, como de la misma forma en que yo hice los aforismos, no siguen una línea. Quien lea el primer cuento puede que el segundo cuento no tenga una linealidad con el cuento anterior. ¿Ya? Cada cuento es un momento, es un universo distinto, incluso dentro del género cuento y del subgénero del cuento hay muchas temáticas, hay de terror, hay de misterios, hay de ficción, hay cuentos muy realistas tal vez, eh, es como, es como una diversidad de temas, ¿no? Incluso hasta de estilos, ¿ya? No soy muy afecto a seguir un mismo estilo narrativo. Tengo otro libro de relatos que se llama El dictador y otros cuentos, ¿ya? Que este es un primer libro de relatos que hago, que también entre la misma temática, ¿ya? Son cuentos que tienen distintas temáticas, distintos estilos, con esta estructura más bien del cuento donde la sorpresa está al final, algunos tienen finales abiertos, algunos tienen una estructura más bien epistolar, otras de discurso, ¿no? Pero en cuanto a la obra narrativa serían estos 2 libros, y un libro de poesía, ¿ya? Tengo otro que se llama Espantapájaros, que también lo estoy regalando a través de las redes sociales, y este libro se llama Efraín, que es un libro de poesía, donde coloco a un sujeto imaginario llamado Efraín, ¿ya? Y este Efraín pasa por muchas etapas, es decir, asume muchas personalidades, asume muchos personajes. Tenemos, por ejemplo, a un Efraín que es escritor, es un poema, un Efraín que es Efraín Alegría, Efraín Pescador, Efraín Infierno, el nombre Efraín asociado siempre a una condición o a un personaje determinado. Por ese lado, ¿qué tiene de bueno este cuento a mi juicio? Que al final del libro aparece algo que se llama invocaciones. Y le voy a contar una anécdota, si es que el tiempo nos permite, que cuando yo lo regalé muchas veces por redes sociales, la gente me pedía, y esto es bien cómico, si yo podía decirle en este último apartado, que son las invocaciones, si había alguna forma concreta de llevar a estas invocaciones ya a la realidad, es decir, si había que hacer algún tipo de sacrificio, si tenía que hacer algún pentagrama en el suelo, o tenía que hacerlo a cierta hora determinada, porque son invocaciones mágicas, ¿ya? A distintas fuerzas de la naturaleza para obtener de alguna manera una,
para que estas fuerzas de la naturaleza a uno lo escuchen y en virtud a eso lo favorezcan. Me permitiría leerte una como para entrarte en contexto, ¿ya? Desde luego. Ya. Te voy a leer la primera, que es Invocación al rayo. Hebra de la muerte, luz negativa y magnífica, viento azote, lenguarazo de fuego. Oh rayo, conjuro tu fuerza para demoler la tierra hasta sus cimientos de granito. Escúchame, atrocidad de los precipicios aéreos. Sé la espada pronunciada desde la eternidad vacía. ¿Qué de dolores harán tu capital, la más negra de las noches? ¿Qué de inocentes se agitarán tras tu golpe de diamante reluciente y maldito? Entonces esta invocación está hecha para invocar al rayo, ¿ya? Y en virtud a eso, pedir el favor del rayo para cumplir alguna necesidad y algún deseo en particular. Claro, la gente me pregunta, ¿y cómo tengo que hacer esta invocación? ¿En qué momento? Si está lloviendo, si no está lloviendo, si hay rayos, si no hay rayos. Y en realidad nunca fue el objetivo, ¿ah? Es más bien un ejercicio literario. Pero a raíz de esto, mucha gente también me ha preguntado, ¿y funciona y no funciona? ¿O me funcionó? O cosas por el estilo. No tiene un ánimo mágico ni místico, sino más bien es un ejercicio poético, en realidad. Sí que tiene un toque místico, solemne, llámalo como quieras, pero sí que lo tiene. A veces dicen que las palabras, el lenguaje produce realidades. Las ideas. Las ideas, claro, exactamente. Entonces puede que haya sido una intención más bien literaria, pero si a alguien le ha funcionado, en realidad tengo que, no sé, no hacerme responsable de ello, sino más bien fue una intención de construir algo dentro del género de las invocaciones, ¿no? Eso y bueno, 4 libros por el momento. Hay uno que estoy regalando, como bien te decía, que se llama Espantapájaros, con el cual hay una forma de hacer poesía con la cual yo no estoy de acuerdo y no lo he estado de acuerdo nunca, y también por lo que he tenido hartas discusiones en internet, en redes sociales, pues yo me muevo mucho por redes sociales porque en realidad creo que hoy lamentablemente es el único medio por donde podemos ir haciendo esta difusión de nuestro trabajo y de nuestras ideas. Donde el tópico de todos los sitios y de todos los poemas que entran en la palestra de las redes sociales tienen al amor, ¿ya? Y al romanticismo como eje central, como única realidad, como única temática. Y no me parece mal, yo creo que la gente es libre de expresar sus emociones, pero esa recurrencia tan marcada o esa mala comprensión de que la poesía debe aludir en forma particular al amor y al romanticismo, es una idea que ojalá que el común de la gente, aunque también estamos hablando de poetas amateur, ¿no? Poetas que de alguna manera ponen sus poemas entendiendo que la poesía es eso, ojalá que podamos como poetas, y sobre todo los poetas de las redes, abordar otras temáticas que son muy importantes. Es como que la poesía es la cultura de lo bello, es como el culto a lo bello. ¿Ah? Una cosa tal vez, a ver, muy modernista de a ratos, muy aludiendo al modernismo, ¿no? Como tendencia literaria, o tiene que ver mucho con estas formas demasiado cliché, demasiadas gastadas, o demasiadas tomadas de Pablo Neruda, con sus crepúsculos, con sus amaneceres, y en algún momento la poesía, todo este conjunto de cosas, pasa a hacer de la poesía un objeto que no tiene mayor trascendencia en la realidad humana. Es decir, es como que solamente abordamos un espacio, un ámbito de la multiplicidad, ¿no? De ámbitos a los que puede aludir la poesía. No estoy hablando de los grandes poetas que en este momento hay, yo estoy hablando de esta poesía que aparece en las redes sociales, en los grupos de poetas en redes sociales o los blogs, ¿no?
donde el amor se entroniza de tal forma que pareciera ser el único asunto. No hay otro asunto que el amor, no hay el único asunto que ese sentimentalismo un tanto meloso, lleno de clichés. Y habría que ayudar a esa gente, creo yo, es mi humilde posición, no tengo la verdad, quiero que se entienda así, hacer ver que la poesía es mucho más que eso. La poesía también... Un lenguaje con el que puedes expresar todo tipo de ideas. De ideas, claro. Claro, exactamente. No enmarcarlo en una sola temática. La poesía puede abordar la muerte, lo feo, lo cotidiano, el agobio, la existencia. Hay muchas cosas y veo que tal vez no está siendo el tema hoy. Y lo que más me preocupa es que en algunos concursos literarios, cuando uno ve los resultados de esos concursos literarios, hay poetas que ganan en estos concursos siguiendo la misma lógica. Y uno se pregunta, pucha, ¿estaré tal vez mal yo que propongo una poesía desestructurada, desmarcada desde estos estereotipos? ¿Estaré mal yo? Quizá no estoy haciendo poesía, a veces me lo pregunto. Y debiera yo escribir poesía dentro de esta temática, dentro de estas formas más bien acostumbradas, pero finalmente me doy cuenta que no. Ya me doy cuenta que debo mantenerme en esta posición, aun cuando lo mío, como me dijeron una vez, era una chambonada y que no estaba haciendo poesía, sino que lo que estaba haciendo más bien era haciendo discursos medios extraños y no poesía. Pero a veces son cosas que no vienen al caso, son más bien, son ideas más bien que tengo y posiciones que tengo frente al tema de lo lírico en particular. ¿Ya? No todo el escenario ocurre en redes sociales. Yo sé que hay tremendos escritores y poetas hoy en día en Chile, en España, en Latinoamérica, en Europa, en África, en la lengua de ellos, en el mundo árabe, en Oriente sobre todo, que están dentro de esta lógica de reestructurar la poesía, porque la poesía ya debe dejar los viejos atuendos, los viejos ropajes, para trascender hacia la necesidad de un hombre nuevo, ¿no? Porque con la poesía nace un hombre nuevo también, me parece. Sí. Raúl, cuéntanos, para quien lo desee, cuéntanos cómo podemos leer. Te has hablado de que distribuyes tu obra de forma gratuita. No sé si mencionabas también que hay libros en formato tapa blanda. Cuéntanos un poco. Claro, le cuento un poquito. Bueno, mis libros siempre van a llegar a la gente a través de Facebook, también de Instagram, van a llegar a través de LinkedIn, que es una plataforma profesional a la que yo agradezco en forma muy particular, porque a la gente a la que yo le he enviado mi libro los ha acogido con mucho cariño, tal es así que a veces me preguntan, cuando yo les mando, ¿y esto es gratuito de verdad? Sí, en verdad yo les respondo inmediatamente, sí, es un regalo que hace nuestra editorial y todo eso, y me dicen, ¿pero estás seguro? ¿No tiene ningún cobro? ¿O esto no será será un engaño? No, y uno trata de convencerlos que en realidad es un regalo, ¿ya? No es solamente con el afán de publicitar, es también con el afán de regalar, de distribuir, ¿no? Eh, Siempre mis libros los hago llegar por estos tres medios, LinkedIn, Instagram y por Facebook. Continuamente estamos buscando personas que nos acepten las solicitudes y les regalamos los libros. Ahora bien, si el libro le interesa y lo quiere tener en su biblioteca, ¿ya? Están en Amazon KDP, están en Amazon, los pueden comprar en la tienda, pero al precio costo. Es decir, está el costo que implica producir el libro a Amazon, ¿ya? Y el gasto de envío, ¿ya? De hecho, siempre nos quedamos con regalías cero porque verdaderamente no nos interesa. Si alguien, en caso que quisiera de pronto, no tiene cómo acceder al libro y le gustaría tener físico, podrían escribirme, ¿ya? A mi correo, ¿ya? El correo es
editorialhomoviator@gmail.com. Repito, editorialhomoviator@gmail.com. Luego Y solicito, lo ponemos por escrito también. buenísimo. Y si alguien quiere tenerlo y no tiene los medios y realmente está interesado en tener alguno de los ejemplares, se lo mandamos en forma gratuita, ¿ya? Para que lo pueda tener en su biblioteca. Porque la verdad, como yo te decía desde un comienzo, somos muy contrarios a que el libro siga siendo un objeto de consumo mercantil. No tenemos la necesidad por el momento y gracias, bueno, gracias, no soy muy creyente en realidad, pero voy a decir un cliché que decimos todos, gracias a Dios, ¿ya? No tenemos todavía dificultades económicas como para vivir del libro, pero sí nos interesa la difusión de la cultura. Pero está esa posibilidad. Y lo otro es que, bueno, también pueden escribirnos al mismo correo haciendo sugerencias, proponiendo temas, invitándonos a conversar. Estamos abiertos a todo eso, ¿no? Y seguir nosotros promoviendo esta iniciativa que estamos haciendo hoy. Muy bien, Raúl. Para terminar ya, ¿te gustaría leer alguna cosa más? Sí, me gustaría, bueno, primero que todo agradecerte, Varón, por el espacio que me has dado. Son pocos los espacios que nos dan para poder conversar. Eh, la literatura hoy en día debe enfocarse, debemos permitir que exista todo tipo de literatura. Tampoco esto es un autoritarismo ni volver a decir, a entronizar un nuevo canon donde la literatura es esto y la literatura que colinda a este canon no es literatura. Yo creo que todo es literatura, pero sí que, que le pongamos un poquito, que los autores sobre todo nos replanteemos si queremos hacer de esto un negocio, si en realidad escribimos por fama, si escribimos por trascendencia, o hay algo en verdad en nosotros, una cierta dignidad en lo que estamos haciendo, que es llegar a las personas, llegar a las personas para producir en ellas ojalá algún cambio, ¿ya? O aportarles en algo con lo que hacemos, y que esta no es una vocación fácil, este no es el camino, el camino de la literatura, no es camino de éxito. Tenemos ejemplos innumerables de escritores que vivieron en la pobreza y no han editado nunca, hasta que posteriormente a su muerte ellos pudieron llegar a editar sus libros. Esto no es una carrera de quién va primero y quién vende más. Esto somos agentes de cultura y tenemos una responsabilidad tremenda por cambiar el mundo. Hoy la literatura tiene más que nunca una responsabilidad tremenda de cambiar el mundo. Y no aportando más de lo que hay, sino que empezar a reconstruir la forma, a reconstruir los temas, a reencantar a estos públicos, a también ayudar a que el mundo entienda que hay otras premisas, que hay otras ideas, que hay otros temas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Eso simplemente. Muy bien. De acuerdo, pues si nos quieres leer algo. Sí, voy a leer rapidito dos poemas, ¿ya? Para poder finalizar. Este es parte del libro Efraín, ¿ya? Efraín, que aparece la cara de una anciana, de una anciana bien particular. Este poema se llama Efraín prohibido. Fuimos prohibidos. En las escuelas se enalteció el busto de nuestros captores. Se dijo en los pasillos que habíamos muerto, que con un poco de suerte el olvido vendría con su flor en los labios, una flor de luto, una flor sin el más físico aroma, sin el más mínimo propósito de perdurar. Los noticiarios no quisieron mostrarnos. Se habló de alguien que hizo algo y nada más. Luego las radios, la televisión, los diarios anunciaron un asunto de faldas y pantalones, y esa fue la oportunidad para callarnos. Fuimos prohibidos y a nadie interesó nada. ¿Qué podía importarles un grupo incipiente de canarios cantando al alba?
Yo vengo del otro infierno. Allá las cosas resultaron semejantes. Prohibido los besos, los versos, las ansias, prohibido la carne, los rezos, los sueños, las cartas, prohibido los cuentos, prohibidos, prohibidos. Yo vuelvo de Federico, regreso desde Lautaro, hablo por Simón, por Espartaco, por Juan Pérez, por Marcelino, por la hermana de Francisco Álvarez, por el amigo del tío de un amigo. Vengo en pronunciada caída y no estoy solo. Alguien viene conmigo. Alguien se ha puesto las afiladas uñas de la guerra y las coloradas manos de la venganza y las jinetas del más obediente deber. Y tomando entre sus manos un tambor, me sigue por potreros y arrabales, por casas y monasterios, sembrando un canto que no es de ave hoy, pero lo será mañana. Voy a leer otro poema que se llama Efraín Revolución. Se cayó el micrófono, ¿ya? Que se llama Efraín Revolución, ¿ya? Y me volví un empírico. Si había fuego, tenía que comprobarlo con las manos. Si un muerto entonces, inclinábame sobre él, esperando el vaho de la resurrección o de la irrecusable determinación con que la muerte acostumbra a cerrar los párpados. Ante los muchos mandamientos, el menor arrepentimiento. Maté a un hombre, me acosté con la mujer de mi hermano, trepé tan alto en la mentira que acabé por juzgarla cierta. Todo esto hasta que me entregué a la revolución. ¡Viva la revolución!, grité. Y obtuve mi licencia de revolucionario. ¡Viva la revolución!, gritaba, con mi fusil de juguete y un corazón de utilería. Así pasó el tiempo hasta que llegó a parecerme que la revolución exigía un mártir, un señor que pudiera sangrar hasta la última gota. Las viejas no querían sangrar, ya estaban viejas y tenían la salud delicada. Los hombres dijeron no estar dispuestos, habiendo tantas máquinas que poner en marcha. Los soldados dijeron querer, pero asomaba a sus ojos un brillo macabro, una luz densa, una sed de bustos y sables y condecoraciones. Yo era revolucionario y todos lo éramos, pero yo balaba como una oveja o un chivo cebado para el festín de la revolución. Esos poemas quería compartirte. Muy bien, Raúl. Creo que son intensos y que invitan a pensar. Raúl Boltaballeros, escritor argentino afincado en Chile, muchas gracias por participar en este proyecto y con tu permiso lo compartiré y claro que sí. tú me mandas toda la información que quieres que incluya, todos los links y yo lo hago así. Muchas gracias, Varón, por la oportunidad nuevamente y bueno, saludos a todas las personas, a todos los lectores, saludos a España, ¿ya? Saludos a Chile, a mi país natal, Argentina, y bueno, a todas las personas que en algún momento no solo quieran acercarse a esta obra, sino que también quieran acercarse a los libros, a la literatura y a toda forma de arte que creo que hoy es lo que nos hace falta, volver a encontrar en la expresión de todas las artes el camino a una sociedad mejor y a un mundo mejor. Muchas gracias. Queda dicho, Raúl Boltaballeros, muchas gracias a ti. Muchas gracias.